Te sigo hablando acerca del fascinante mundo de los seres sutiles. Como te dije en el trabajo anterior, los seres sutiles son los agentes causantes del dolor. Son los responsables de la inmensa mayoría de las enfermedades que padecen los seres humanos. Te voy a contar muchas historias acerca de pacientes que he podido atender, que su problema principal era la presencia de los seres sutiles en su campo vibracional energético. Bien, resulta que un buen día asiste un paciente a mi consultorio y este señor tenía diagnosticado un problema de tos muy difícil de atajar, puesto que tenía más de 15 años padeciendo esa tos. Su caso era muy singular. Resulta que ese personaje era un taxista. No voy a decir del lugar, porque no quiero que vayan a jugar con él. Ese señor, su problema principal era que decía muchas malas palabras. Tantas malas palabras que resulta que por 15 años él tenía un problema en su garganta. Una tos que no se le quitaba con nada. Los mejores tónicos, los mejores antibióticos, los mejores médicos especialistas ya lo habían revisado y él no se sanaba. Entonces, cuando llega a mi consultorio, resulta que el personaje tenía enredado en su cuello algo muy semejante a una corbata. Esa corbata desde lejos sí parecía eso, pero era una corbata que tenía vida propia. Y estoy haciendo este dibujo porque realmente, en vez de corbata, lo que tenía enredado en su cuello, en su garganta, era una serpiente. Y era una serpiente que estaba viva. Energéticamente hablando, no se podía ver. Pero cuando se tienen ciertas capacidades más allá de lo evidente, entonces los problemas de salud que tienen su origen, la causa de ese malestar es energético por los seres sutiles, que son energía que cobra forma o vida, pues este personaje había alimentado por muchos años de su vida a esa famosa serpiente que consumía toda su energía en su centro de la comunicación. El trato que se da a los seres sutiles es que a través del amor, a través de la energía, a través de la luz, lo único que hay que hacer es llevar la energía que transmites con las manos, envuelves ese ser sutil, le das mucho amor y entonces lo transmutas a los planos superiores, en donde algo pasa. Poco a poco te voy a ir explicando las formas en que esto se hace, puesto que en los talleres vivenciales de capacitación que te entrego, allí te voy a enseñar la forma exacta de cómo se escanea un cuerpo para detectar la presencia de los seres sutiles y cómo transmutarlos, cómo convertirlos o hacer que su energía negativa cambie a positiva y se disuelvan, se alejen. Entonces, en el caso muy particular de ese señor que tenía un problema en su garganta por una tos de 15 años de su vida había padecido eso y ningún especialista le había podido curar el problema de salud. Solo a través de la energía, solo con BioQuantum fue como esa persona pudo sanar. Te voy a contar otra historia. Resulta que viajando por alguna ciudad, después de dictar un ciclo de conferencias, se acerca a mí una señora que tenía una bebé de unos cuantos meses de nacida y esa bebé le habían diagnosticado un problema de salud muy serio. Decían que era algo congénito, puesto que la niña aparentemente era ciega, sorda y muda de nacimiento. Y en verdad es que no estaba ni ciega, ni sorda, ni muda la bebé. Resulta que la señora
tenía muchos seres sutiles, unas entidades enormes en todo su cuerpo, puesto que la pobre señora se dedicaba al oficio más antiguo de la humanidad, vendía su cuerpo físico. Y resulta que cuando dio a luz a la pequeña, uno de esos tantos seres sutiles que tenía ella en su pancita brincó directamente y se aferró a la carita de la niña. Y la niña, aparentemente, era ciega, sorda y muda. Lo repito todas estas veces. Los especialistas, los pediatras hacían una cosa y otra y le dijeron a la señora, resígnese porque esto así es. Son cosas de lo alto. Y la verdad es que la señora no sé en qué estaba pensando, siempre creyó que podía encontrar la cura y un día se enteró de mí y fue a la consulta. Y cuando yo vi a la niña, resulta que la niña tenía pegado en su cara una entidad energética negativa que era como un escarabajo con 6 patas. Las patas delanteras de ese animal que estaban pegado en su cara de la niña estaban incrustadas en los globos oculares. Las patas del medio estaban clavadas en sus orejitas. Todo esto es a nivel energético. Y las patas traseras estaban clavados en la garganta de la bebé. El animalejo ese estaba vivo y consumía toda la energía de esos 3 sentidos. Por eso es que aparentemente se creía que la niña era ciega, sorda y muda. Y otra vez te repito, cuando uno con ciertas capacidades, con la tecnología, con el conocimiento, diagnostica perfectamente el problema de salud en una persona, entonces va directamente a resolver el asunto. Y en unos cuantos minutos después de desprender esa entidad energética tratada con mucho amor, la disolví y con brillitos multicolores se desapareció de la vista, la niña recobró sus sentidos, que aparentemente había perdido o, según decían quienes anteriormente la habían tratado, era algo congénito. Puedes caer en la cuenta ahora que muchos de los casos de enfermedades de personas es que no estarán mal diagnosticados. ¿Cuántas veces se ha sabido de casos en el que una entidad energética que queda adherida a un órgano o sistema vital y está succionando la energía, lo lastima a tal grado que el médico cuando toma rayos X determina que hay que extirpar ese órgano, pero cuando ya están en quirófano y se abre físicamente a esa persona, resulta que los especialistas se asombran porque ese órgano que habían visto en los rayos X que estaba dañado está limpio. ¿Te imaginas la cara de sorpresa? ¿Te imaginas el enfado o el enojo de un médico con otro cuando le dice, ¿qué hicimos? Debe estar descompuesta la máquina de los rayos X. Pues no, esos casos suceden. Resulta que son los seres sutiles los que están allí lastimando ese órgano porque succionan la energía vital. Así es como se alimentan. Y los médicos no saben que los seres sutiles tienen la capacidad de moverse de un órgano a otro. Esperan pacientemente a que el médico cierre al enfermo y después regresan al lugar donde más les conviene o se quedan. ¿Te puedes imaginar que haya casos de personas que aparentemente hayan sido intervenidos quirúrgicamente para retirarles un órgano que supuestamente estaba dañado y que ese órgano esté en muy buenas condiciones? ¿En qué dilema se puede meter el médico de extirpar o no extirpar ese órgano? Se los dejo de tarea, nada más para que piensen qué puede suceder con casos como este. Los seres sutiles son los responsables de un porcentaje muy elevado de enfermedades en los humanos. Los seres sutiles anidan en alguna
capa energética del cuerpo y están allí succionando porque son larvas energéticas, parásitos, pero tienen conciencia. Esas entidades pueden volver loco a una persona. ¿Alguna vez tú has escuchado de alguien que padezca una adicción terrible? Quizás al tabaco o al alcohol o a las drogas o a los estupefacientes. Pues mira, te voy a contar una historia y quizás esto te sirva para que sepas lo que sucede con las personas que tienen adicciones muy fuertes. Normalmente, algunas veces yo estoy en un restaurante y veo a esas señoras que tienen un copete con su cabello muy bien arreglado y muy bien pintadas porque van al salón a arreglarse. Y las veo allí sentadas en una mesa compartiendo los alimentos con los demás, pero en un momento dado ellas parsimoniosamente abren su bolso donde sacan una cajetilla de cigarros, golpean el cigarrillo, se lo ponen en la boca. Hasta allí vamos bien. El problema es que prepárate porque posiblemente esto hasta te llegue a dar un poco de asco. La inmensa mayoría de esas personas que ya consumen por lo menos 2 cajetillas de cigarros y que tienen una adicción tremenda al tabaco, suelen traer en uno de sus hombros, izquierda o derecha, una entidad que es como un duendecillo que siempre está sentado. ¿Te acuerdas de los casos, de las escenas de esos tripulantes o navegantes que van en el barco y que normalmente entre la tripulación hay uno que tiene un parche en el ojo y tiene una pata de palo y tiene un perico o loro en su hombro? Pues me da la impresión de que esto es muy semejante, nada más que se trata acá de personas de la alta sociedad. Esas señoras entonces que traen ese duendecillo, el duendecillo es el que les avisa, les habla al oído y les pide, les solicita, les hace sentir ese deseo terrible de llevarse el cigarrillo a la boca. Y en el momento en que están haciendo eso, pasa lo siguiente, a nivel energético se puede ver. El ser, ese duendecillo, ese ser sutil, se pone de pie, deja uno de sus piecitos aquí donde estaba sentado, el otro pie lo pasa al otro hombro. Como normalmente no está vestido, ya te imaginarás que a esta altura, cuando ellos se aferran de los cabellos con sus manitas, algo hacen que entre la cintura y las piernas les sobra algo, y cuando la persona mete el cigarrillo en su boca, el ser también mete esa parte que le sobra como un apéndice. No puedo decir su nombre porque se oye muy terrible. Y cuando estas señoras muy bonitas prenden su cigarrillo y le absorben, ya te imaginarás cómo esos duendecitos que están prendidos del cabello y la parte que les sobra la metieron en su boca energéticamente hablando, ellos ponen los ojos en blanco y parece que les succionan hasta el cerebro mismo. Y las personas gozan y lanzan una bocanada de aire, mas no saben ellos que le están practicando. No puedo decir esas palabras, pero eso es lo que le practican a esos duendecillos por el lado del tabaco. Pero también tiene mucho que ver duendecillos de ese tipo que están alrededor de las personas cuando son adictos a las drogas, como a la cocaína, a la heroína y a todo lo demás, o hasta al alcohol. Los seres sutiles son los responsables de un sinfín de problemas. Los seres sutiles son los que les hablan al oído. Y aquellos que están como enajenados, como loquitos, es porque están escuchando esas voces de esas entidades que les piden que roben, que hagan algún daño. Los seres sutiles son entidades que debemos amar
porque a los seres sutiles, cuando se les detecta, no se les puede dar un maltrato, ya que ellos reaccionan. Son entidades que están vibrando con una energía negativa. A esos lo único que hay que hacer es entregarles luz, amor, conciencia, dirigirlos hacia los planos superiores en donde, con ayuda nuestra, la energía con las que lo envolvemos y le damos desde nuestro corazón, ellos se transmutan, se reciclan. Esa energía que separas, porque ellos están alimentándose de los estados emocionales negativos como la ira, el desamor, el odio o el resentimiento de las personas. Ellos hasta pueden hacer, los seres sutiles, cuando están en un campo vibracional de las personas, les pueden provocar la muerte. Los pueden lanzar a las ruedas de un carro para que pierdan la vida antes que hagan algo contra ellos. Los seres sutiles se cuidan. Los seres sutiles pueden llegar a ver decenas, cientos o hasta miles, porque son parásitos o larvas energéticas que consumen la energía. Creo que te dejé pensando. Tienes que aprender a lidiar con los seres sutiles. Normalmente no hay una persona que no tenga alguna clase de entidades energéticas alrededor suyo. Los seres sutiles pueden ser desde lo más insignificante hasta algo mucho, muy grande. Cantidad enorme de casos de personas que aparentemente tenían enfermedades de las que se dice que son incurables, como VIH, diabetes, muchas más. Es porque las personas están llenas de entidades energéticas negativas. Y el problema es que no se puede dar un buen diagnóstico, porque es energía. Y aparentemente las personas tienen bajos niveles en su sistema inmunológico. Es verdad. Pero cuando la energía está afectando, nos dicen los maestros de los planos superiores que si la causa o el origen de la enfermedad es a nivel energético, entonces con energía es con lo que podemos atajar la enfermedad. Lo similar con lo similar. Si una energía negativa está atacando el organismo humano, entonces por medio de una energía positiva es que debemos parar la enfermedad. Cuando a una persona se le detectan, se escanea completamente a nivel energético y se le retiran con mucho amor los seres sutiles, hasta un 60 o 70% de su enfermedad puede ceder en ese mismo instante. Después vendrían las demás cosas. Los seres sutiles no pueden ser retirados por medio de una inyección o por medio de pastillas. Los seres sutiles solo se retiran por medio de la energía, por medio de la conciencia, por medio del amor. Te invito a que visites mi página de internet, en donde allí también tengo trabajos, literatura, libros, y allí hay capítulos especializados de todos estos temas. Por este momento, te voy a dejar para que analices la información que te acabo de entregar. Te espero en la próxima entrega.